Continuamos este seminario con la exposición de la economista Sandra Guamán, subdirectora de estudios de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Sandra es economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Ha ocupado importantes cargos públicos en el país y tiene estudios por publicar sobre diferencias en los salarios Quito y Guayaquil. Autores Sandra Guamán y Jairo Rivera. La economista Sandra Guamán nos presenta el tema Ámbito regulatorio del sector financiero en el Ecuador, perspectiva del regulador. Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, voy a explicarles un poco cómo vamos a empezar la presentación. Vamos a empezar a hablar sobre la crisis financiera internacional, cómo esto afecta, cómo en manera general, cómo se ve afectada, cuáles fueron las soluciones, cómo esto afectó al país. Seguimos con la situación financiera del sistema financiero nacional y finalmente completo con el análisis del reporte de estabilidad financiero que está siendo llevado por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Okay. Bueno, en el contexto internacional, como a mediados del 2011 empezó la crisis de la zona euro, esto afectó notablemente a distintos países en distintas formas. A pesar de las soluciones de política económica y monetaria que realizaron, como fueron las dos principales, de inyectar 500 millones de euros al Fondo de Estabilidad Financiera y la de reestructurar la deuda griega, a pesar de ello, los hechos antes mencionados facilitaron a una recuperación de los diferentes precios de los activos a nivel internacional. Sin embargo, el deterioro del sistema internacional dio origen a la crisis financiera y económica, ¿no? Esto ha provocado en los últimos años un fuerte contagio de repercusión significativa en las diferentes economías. Un incremento en la deuda soberana en los países de la periferia. Los países más afectados fueron Alemania, Francia y entre otros Estados Unidos. Lo cual generó un crecimiento significativo de la demanda de activos libres, lo cual generó un menor rendimiento en los bonos. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, hubo menor riesgo, menor rentabilidad. Ahora, ¿esto qué causó qué efecto tuvo en el país o qué efectos fueron tuviendo en distintas formas de los distintos tipos de riesgos? Un menor crecimiento de la economía es un menor crecimiento en América Latina. Esto impacta en el riesgo de crédito. Una caída en el valor de los activos impacta en el riesgo de mercado y el riesgo de crédito también a la vez. Una mayor volatilidad en los mercados financieros impacta levemente en los títulos públicos, en los bonos globales que representan una proporción baja total de los instrumentos de deuda. Y una reducción del flujo de capital hacia economías emergentes no afectaría tanto a Ecuador, dado que se trata de flujos relativamente bajos respecto a la región. ¿Sí? Entonces, continuamos con una evaluación de cómo está el sistema financiero ecuatoriano con respecto a su tamaño, uso y fuentes. El nivel de activos representa un 60% del PIB. Este se construye como un indicador macroprudencial actualmente en la Superintendencia de Bancos y dentro del cual el sistema bancario privado representa el 85% del mercado. Con respecto a los activos, la mayor fuente de ingreso del sistema financiero privado son los créditos. Los créditos, y el mayor tipo de créditos son los créditos de consumo, siendo el mayor el crédito comercial y el menor el de microempresa. El segundo mayor fuente de ingreso del sistema financiero son los fondos disponibles con un 17%. La cartera bruta creció a 2.016 millones de dólares, influenciada principalmente por la cartera comercial y la cartera de consumo. La cartera comercial con 1.266 millones de dólares y la de consumo con 527 millones de dólares. Como pueden ver, ahí está la curva, la barra de cada una de las carteras, comercial siendo la mayor y la de consumo la que le sigue.
Con respecto a los pasivos, el fondeo mayoritario es minorista para el sistema financiero. Las obligaciones con el público representan el 89.4% del pasivo a mayo del 2014. Esto es dado que esto se reconoce al negocio del sistema financiero privado, intermediación financiera, captar y colocar, ¿sí? El sistema financiero, ¿cómo está con respecto a su solvencia? El sistema financiero bancario posee un adecuado nivel de solvencia, dado que para el mes de mayo del 2014 se ubicó en 11.71%, que es un ratio superior al mínimo permitido del 9%. Con respecto, la Superintendencia de Bancos y Seguros calcula indicadores financieros que te indican cómo está la situación financiera de los bancos. Con respecto a su solvencia, su variación fue aumentando de mayo de 2013 a mayo del 2014. El ROE, el ROA también, así como su indicador de eficiencia, de liquidez y de intermediación. El del negocio del banco, por decirlo así, es la naturaleza del negocio del sistema financiero, es el de intermediación financiera. Este creció de un 73.41% en mayo del 2013 y a mayo del 2014 en un 74.43%. La morosidad ha disminuido, lo cual es un poco razonable, no es malo que la morosidad haya disminuido por el mismo concepto. Y en los activos productivos sobre los activos totales tuvo una disminución, pero es relativamente baja, del 3.17% al 3.16%. El sistema financiero, en la Superintendencia de Bancos se calculan o se van midiendo los distintos tipos de riesgos que tienen las entidades financieras, como son el riesgo de crédito, el de liquidez, el de solvencia, el riesgo de mercado. Entonces, con respecto al riesgo de crédito, la relación entre los créditos del sistema financiero y el PIB ha crecido en 12 puntos básicos. Este ratio es un indicador muy relevante para el análisis macroprudencial porque está referenciado con respecto al PIB, con respecto a la economía del país, ¿no? El riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es el que le indica al banco cuán líquido es, o el índice incluso está medido por los fondos disponibles sobre los depósitos a la vista de corto plazo. Si llega a haber una crisis, cuán líquido es el banco para solventar todos estos depósitos a corto plazo, ¿no? El nivel de concentración, esto nos indica que el nivel de concentración de los depósitos es relativamente alto para los bancos medianos y para los bancos pequeños. Si se dan cuenta, no está tan clara la imagen, pero si se dan cuenta, a diciembre del 2014, aquí está elaborado un cuadro de los bancos privados con respecto a la concentración de los depósitos. Para diciembre del 2014, los 25 mayores depositantes de los bancos grandes, los 25 mayores depositantes de los bancos grandes representó un 13% y los 100 mayores depositantes un 22%. Para los bancos pequeños, los 25 mayores depositantes dentro de los bancos pequeños representó un 26% y de los 100 mayores un 39%. ¿Qué implica esto? Esto implica que tiene un comportamiento distinto al de los bancos pequeños que los bancos grandes. Significa que hay mayor concentración en los bancos pequeños, ¿ah? El sistema financiero ecuatoriano con respecto a su profundización en lo que respecta a seguros. El ratio de profundización financiera de servicios de seguros está medido como el cociente entre la prima neta emitida y el PIB. Este alcanzó el 1.7% para el 2012. Y este ratio está por debajo del promedio de la región en un 2.8%. Como todos deben de saber, tenemos un sistema de seguridad social que antes era IES y ahora se convirtió en un banco, el BIES. Sí, el portafolio de las inversiones del IES a diciembre del 2012 había alcanzado a 10.447 millones de dólares, lo cual representa un 15.6% con respecto al PIB. Donde los seguros que predominaron para estas cifras fueron el seguro de cesantía, el de invalidez, vejez, muerte y seguridad social.
seguro de salud, perdón. El indicador que mide el balance actuarial entre el número de personas afiliadas activos y el de pasivos se ha establecido en un rango de 5 a 6 para países con similares características al nuestro. Para el 2012, este índice alcanzó una relación de 6.9%. O sea, por cada activo hay un 6.9% de pasivos, debido a los requerimientos legales de afiliación del IES obligatoria. Y seguramente este año debe haber aumentado un poco más. Bueno, y finalmente les voy a explicar, esta sería la tercera parte de la exposición, que es con respecto a pruebas de atención, un reporte de estabilidad financiera que elabora la Superintendencia de Bancos y Seguros. Su primer reporte de estabilidad financiera lo elaboró el año pasado, 2013, para este año ya se empezó con el del 2014. ¿Qué hace el reporte de estabilidad? Primero da un contexto internacional, después da la situación financiera, de cómo está la situación financiera en el país, y después de esto, con esta información, hace pruebas de atención sobre la solvencia, con escenarios macrofinancieros con respecto a las variables más importantes, que son PIB, las tasas de interés. Se hace escenarios en base estresados, en base de la duración modificada, y se calculan los resultados de la pérdida esperada, las caídas de los valores en las inversiones. Con esto se calculó, el del 2012, se calculó pruebas de atención con respecto a la solvencia, pruebas de atención con respecto a las medidas de interconexión entre un banco y el otro. ¿Qué pasa si un banco cae? ¿Cuáles son los bancos que caerían? Atrás de eso, dado los pasivos o los fondos disponibles que manejan entre bancos. Son pruebas de atención muy interesantes que se hacen en el reporte de estabilidad, se publican en la página, y como les indicaba, dan resultados de interconexión, de solvencia, se ponen escenarios estresados. ¿Qué pasa si da una crisis el siguiente año? ¿Cuáles son los primeros resultados con respecto a la solvencia del país? ¿Cuáles son los bancos más solventes o los menos solventes? Y finalmente, los resultados que dieron a manera general en el reporte de estabilidad financiera en el 2012, dadas estas pruebas de atención, fueron: los relacionados con la solvencia muestran que las condiciones de escenario base estresado, el más estresado, dio como resultado que todas las instituciones quedan por encima del mínimo regulatorio, lo cual refuerza la percepción de que el sistema financiero está adecuadamente capitalizado. Los resultados de prueba de atención con respecto a la liquidez del sistema financiero muestran que las instituciones pueden resistir por lo menos de 1 a 3 meses en las que se supone que habrá necesidades extraordinarias de liquidez. Todo esto fue hecho con escenarios muy estresados. Y finalmente, las pruebas de tensión en base a las interconexiones muestran que el sistema bancario tiene fuertes interrelaciones, lo cual hace que el efecto contagio sea muy relevante en el caso de algunas instituciones. No da para asustarse porque, como les indiqué, hay un escenario base, un escenario medio y un escenario estresado, que es el peor de los casos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo podemos acceder a la presentación? A la presentación, creo que la van a publicar. Y sobre los datos, igual están en la página de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Como les indiqué, se hizo el reporte de estabilidad financiera del año 2013, está publicado en la página de la Superintendencia, y también hay estudios y análisis con respecto al sistema financiero. Esto es una mezcla básicamente de todo esto.